La doctora Beatriz Pizarro de Zuliger es investigadora, licenciada en Psicología, Ciencias de la Educación y Lógica por la Universidad Católica Argentina. Es investigadora en diferentes áreas de la neuropedagogía, metodologías de la evaluación, psicología y desarrollo del talento. Ha dirigido equipos de investigación en Argentina, en España, Alemania y Portugal por más de 25 años. Es fundadora de una de las escuelas pioneras en las altas capacidades, el Instituto San Bernardo de Claraval. Ha impartido conferencias y organizado múltiples congresos internacionales durante su amplia carrera. Es autora de varios libros, como son ¿Verdad o mito? La inteligencia y el niño diferente, neurociencia y educación. La inteligencia artificial va a clase, entre otros. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Conversando con, en este día, la doctora Beatriz Pizarro de Zuliger. Bienvenida, doctora Pizarro, a este espacio de CEFIE. Un honor platicar con usted. Muchas gracias y la verdad que agradezco a CEFI esta oportunidad y sobre todo hacia un país que tanto amo y que significa mucho en mi historia personal, porque mi hijo menor se llama Juan Diego. Adivinen por quién. Juan Dieguito. Entonces, bueno, es un honor y un gusto poder dialogar con ustedes y aportar mi grano de arena a esta posibilidad que es que se difunda la educación, una educación de calidad en un mundo que necesita tanto, en un mundo de tantas incertidumbres, que al menos en el aula algunas de esas incertidumbres se vayan saciando y completando. Realmente la experiencia de desarrollar altas capacidades me nutrió profesionalmente en un mundo nuevo que fue el de las neurociencias. Al fundar el colegio, que comentas tú, que fue un instituto de altas capacidades integradas, obviamente, era la integración de las altas capacidades, comencé a investigar qué había de más. Organizamos uno de los congresos más importantes a nivel de alta capacidad en Argentina y logramos contener a profesionales de todo el mundo y escuchar qué se hacía en cada parte de este planeta. Pero después de tanto escuchar las características de las altas capacidades, los problemas, los fracasos, necesité algo más. Entonces es ahí donde comencé a especializarme en neurociencia, para descubrir ese algo más. Muy bien. La neurociencia es un campo muy amplio. ¿Considera usted que los docentes tenemos que tener dominio de este campo? ¿Hasta dónde tendríamos que conocer al respecto? Porque es importante que conozcamos sobre este tema los docentes que formamos niños, adolescentes, pero principalmente aquellos que formamos a los futuros profesores que atienden a esa niñez. ¿Qué tanto tenemos que conocer sobre neurociencia y por qué? A ver, es un tema muy controvertido, ¿Mm? porque muchos especialistas discuten la necesidad de que el docente maneje estos términos o estos conceptos o estas ideas. Sin embargo, hay muchos que también opinan que ir a educar sin entender qué estamos educando, que es un ser que cuenta con un órgano como el cerebro, que es el que nos permite vivir, soñar, pensar, imaginar y crear,
y no conocer cómo funciona y no conocer cómo adaptar nuestro mensaje para que ese cerebro lo capte, es como pretender hacer un guante sin nunca haber visto una mano. Entonces, esa situación es real. Es decir, no hace falta que el pobre docente encima tenga que ser neurocirujano. Nadie está pidiendo eso. Pero sí conocer cuáles son los recursos con que cuenta la neurociencia para ayudarnos a llegar mejor al chico. Es decir, yo siempre digo que la neurociencia es como un mapa del tesoro, donde el profesor tiene que encontrar en ese mapa del tesoro ese tesoro y todos los caminitos para llegar al tesoro, para conseguir el tesoro que viene a ser el aprendizaje efectivo. Entonces, ¿tiene que saber de neurociencias? Doy otra respuesta. Los otros días, revisando apuntes de mi estudio en la universidad, encontré un tesoro. Y se los comento ahora y lo tengo que leer un poco porque son varios puntitos, pero miren, principios de la enseñanza universal. Enseñar a todos, enseñar todo a todos, facilitar la enseñanza, garantizar la enseñanza universal, enseñar con gradualidad, basar la enseñanza en la experiencia directa, usar métodos activos, promover una educación integral y utilizar un ambiente educativo agradable. Cualquiera que me escucha dice, estos son los principios del DUA o de un programa de desarrollo. Yo estaba pensando, de hecho. Pues no, Ujú, pues no, son los principios de Comenio del fíjese. año 1657. Ujú, Esos son los principios de Comenius en la didáctica magna. Quiere decir, y allí, como verán, de neurociencias nada, y ujú, Comenio todavía en esa época, los conceptos que se tenían de anatomía del cerebro recién en el siglo XIX comenzaron. Es ujú. decir, el educador siempre ha sido educador. Entonces, es así, no hay. La neurociencia nos permite explicar lo que pasa y nos da herramientas para hacerlo de una forma más científica, para corregir algunos errores que hemos cometido, bien pocos, pero que no lo han cometido los buenos profesores. Es como, sí, un buen profesor va a ser mejor profesor con neurociencia. Bueno, se va a enriquecer, sí, pero un mal profesor va a dejar de serlo por tener neurociencia. Bueno, entonces, esto es un mito que hay. Por un lado, los que comienzan a luchar con que la neurociencia tiene que estar en la carrera docente, que es fundamental, sí, no saben las ayudas que les va, ya los vamos a ir viendo en los distintos cursos que vamos a hacer juntos con CEFI, todas las herramientas increíbles y toda la forma de acceder al chico que nos va a dar a los docentes herramientas para eso, para sentirnos realmente que llegamos y que cumplimos con la labor. Pero que sea imprescindible y que sea una obligación tampoco lo es. Es parte de la formación, pero siempre han habido buenos profesores. Fundamentaría entonces ese quehacer, la neurociencia, y explicaría algunos de los procesos que nosotros vemos en conductas observables, pero que como son procesos internos del propio cerebro, entonces la neurociencia viene a argumentar, a fundamentar, a explicar, Y y entonces sobre el profesor todo, puede aprovechar. Ujú, sí, y sobre todo a que podamos conocer al alumno, porque, mire, el docente eh, es tan fuerte eh, el impacto de un profesor en la vida de una persona que ujú, determina su vocación, que ujú. determina su futuro, que determina sus herramientas en la vida para sobrevivir, para trabajar y para crecer y para ser persona. Es decir, el paso por la vida de un niño, de un maestro, no es una cosa sin más. Y bueno, me tocó esta seño en cuarto y me tocó esta seño en quinto. No es así. Nuestro cerebro, y es uno de los principios fundamentales de la neurociencia, eh, es absolutamente plástico, desde ahora hasta el día que muramos. No es
que la plasticidad modifica nuestro cerebro un poquito y según estudiamos mucho, repasamos. No, 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 no. Hacia el año 1980 aproximadamente, se pensaba que las neuronas no se reproducían, es decir, nacíamos con un número determinado de neuronas y moríamos con aquellas que no habían muerto en el camino, ¿cierto? Evidentemente muchas menos que con las que nacíamos. Sin embargo, el doctor Nottebohm comenzó a estudiar el canto de los pájaros y estudiando el canto de los pájaros descubrió que algunos pajaritos, unos en especial, cada vez que querían conquistar a las pajaritas, desarrollaban áreas de su cerebro que no estaban desarrolladas antes. Es decir, el canto para su apareamiento le exigía un desarrollo cerebral que el cerebro completaba a través de nuevas neuronas. Este descubrimiento, que fue muy, muy importante, transformó realmente el concepto que se tenía del desarrollo neuronal y comenzó a investigarse en las personas y se comprobó que efectivamente hay ciertos momentos y ciertas áreas del cerebro que generan nuevas neuronas. Esto se llama neurogénesis cerebral. Pues bien, esas nuevas neuronas y sobre todo se ocupan para la memoria. Es decir, el que nos escuche hoy, su cerebro va a modificarse con esto que está escuchando. Y si mañana hace el intento de recordar qué dijimos y qué idea se le quedó a partir de esto, pues ese refuerzo va a ser mayor, porque la memoria funciona y esto, yo recuerdo que antes que la neurociencia me lo enseñara, me lo enseñó mi madre, que también era maestra, y me decía, hay que repasar porque cuando uno repasa, fija la lección. Pues bien, es así. Cuando uno repasa, como todo este proceso casi mágico que es el aprender, se resuelve en la sinapsis, que es donde se unen, se unen una neurona a otra, una neurona a otra, en ese espacio de la sinapsis se produce la transmisión de una señal. Pues si esa transmisión por el repaso y una y otra vez, que se llama potenciación a largo plazo, ya vamos a estudiar todo esto en profundidad porque es muy bello, pues las neuronas, mientras más repasos nosotros ejercitemos sobre esas redes, más se van a fijar esas redes. Y es así, así aprendemos. Es, Y los recuerdos, es repaso solamente porque eso contradice un poco la idea actual de que el repaso lo ubican como una metodología tradicional dentro de las aulas, pero ahorita entonces, escuchándolo, estoy entendiendo que el repaso entendido como la fijación de una información que entonces pasaría a ser un recuerdo más fijo en la mente del individuo, que entonces le puede ayudar a recuperar esa absolutamente, información como un conocimiento previo para hilarlo a una nueva información que va a recibir en la misma aula. Entonces totalmente. es necesario. Ujú, Es parte de la memoria, es decir, no es un capricho, es parte del proceso de la memoria y la memoria es lo que nos permite aprender, sí es. porque les contamos un poquito cómo es el proceso del aprendizaje. Para aprender, primero tiene que llegar un estímulo que le interesa al sujeto y que pase su atención. Por Ujú, eso, despertar la curiosidad de los chicos al comenzar el momento de aprendizaje es fundamental, porque si el cerebro no está atento, no aprende. ujú, Y no se aprende si hay coacción. Es decir, esto es muy importante. Yo no voy a conseguir que un chico aprenda porque yo le diga, atentos alumnos, mira al frente, sino porque soy capaz de suscitar en ellos un interés por aquello que estoy mostrando. ¿Cómo suscito interés por aquello que yo pretendo que ellos aprendan? Porque el que sabe el contenido que tiene que transmitir está en mente del profesor, ¿verdad? claro. Ujú, Entonces, ¿cómo logro? Despertando su curiosidad. ¿Por qué? Porque si yo no llamo su atención, no hay aprendizaje. Si no llamo su atención, no hay aprendizaje.
En el cerebro humano hay un sistema que se llama SARA, que es muy interesante. Y ahora está saliendo muchísima información sobre el SARA, que es el sistema ascendente reticular, tiene todo un nombre. Para Bueno, las siglas, ajá. el SARA, la sigla SARA. Esta sigla es una serie de órganos que están en la nuca de la persona, en la parte que llamamos nuca, en la parte posterior de nuestro cerebro, conectado con toda la parte del tronco encefálico. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Miren, es muy gracioso el SARA este. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos interés a todos nos ha pasado, en decir, bueno, un ejemplo de las mamás. Les voy a dar un ejemplo de las madres. Las madres que están embarazadas. De pronto, una mamá está embarazada, sale a la calle y ve cochecitos, bebés. Ay, tal va a tener un bebé. Ah, tal otro tiene un bebé. Todo lo que ven las mamás son bebés, cochecitos y cosas de bebé. Dice, ¿cómo puede ser que antes no las viera? O me Ujú. voy a comprar un auto, quiero un auto azul. Pues voy por la calle y veo, este tiene un auto azul, este otro tiene un auto azul. ¿Pero por qué? No porque de pronto el universo se haya complotado para que encontremos en el universo eso, sino porque nuestro sistema de atención filtra la información que le interesa. Entonces, yo, para conseguir que el chico me atienda, tengo que despertar su Sara. Tengo que hacer que se focalice su atención en aquello que yo pretendo que él pueda comprender. Entonces, para despertar la atención hay una serie de mecanismos. Una neuróloga que yo escucho mucho, les quiero contar esto porque es muy simpático, dice que ella tenía un problema personal con una editorial Ujú. y estaba buscando otro editor. Entonces va con su marido a comer una noche, a cenar a un restaurante, y en ese restaurante, antes de sentarse, se da vuelta y ve a un editor que había sido un colega de la universidad y lo ve sentado y dice, ay, mira, venía con tanta preocupación y te he encontrado, he solucionado mi problema con la editorial al encontrar a esta nueva persona. Entonces el marido le dijo, el universo se ha complotado para darte la solución. Y ella le dijo, no, fue mi Sara, porque yo estaba atenta a la solución, tenía en mi cabeza permanentemente ese problema y estuve atento a verlo, porque a veces hubiera entrado al restaurante, no hubiera visto gente, me hubiera sentado y no me hubiera dado cuenta. Es decir, el hecho de estar atentos a un problema que tenemos, el mismo cerebro busca la solución, aún que no seamos conscientes de ella. Bien, entonces, atención. Atención, primer paso para focalizar. La emoción, porque se habla mucho de despertar la parte socioafectiva, emocional, para que el alumno pudiese ponernos esa atención de la que estamos hablando. Entonces, está muy relacionado con crear ese ambiente para el aprendizaje. Adelante. A ver, crear el ambiente para el aprendizaje implica tener en cuenta el desarrollo socioemocional de los chicos. Es decir, nosotros somos seres sociales, no podemos aprender sin contacto con el otro. Es fundamental. Ujú. No me voy a extender más en esto porque podríamos hablar 4 días, pero fundamentalmente, eh, no solo generar un ambiente de aceptación por parte del profesor, por parte de la clase, sino también evitar lo que serían los castigos y un ambiente poco afectivo y poco afectuoso. ¿Por qué? Porque un mal ambiente genera estrés en el alumno, genera una hormona llamada cortisol y el cortisol intoxica nuestro cerebro y no nos permite pensar. El cortisol nos genera la conducta de huida, escape o paralización. Y una persona en esas tres conductas primitivas evidentemente no puede aprender. Entonces, el ambiente emocional, el ambiente de aceptación del otro que tiene Ujú. que darse, el ambiente una experiencia muy interesante que se hizo en los años entre 70 y 80, 74. Unos investigadores israelíes estaban, miren hasta dónde, estaban trabajando en ese momento era el boom de todo el tema del cociente intelectual. Sí. Entonces,
estaban investigando y se les ocurrió en una escuela evaluar a todo un curso, a todo el grado, a todos los niñitos Ujú. de 8 o 9 años, y esa evaluación se la transferían luego a los profesores. Bien, en medio del proceso hubo un error y confundió el numerito del cociente intelectual, que era 100, por tanto era un chico con un cociente normal promedio, y lo confundieron con el número de la casilla del niño en la escuela, de la casilla donde guarda sus útiles. Y el número era 135, por tanto, alta capacidad, Alta capacidad. superdotación. Bien, entonces ellos vieron que la maestra había pasado ese error, es decir, había cambiado el número real por el número del casillero. Entonces, sin embargo, decidieron dejarlo, no le avisaron al maestro. ¿Qué pasó? Ese niño, que era un niño absolutamente Ujú. normal, Promedio. estadísticamente hablando, porque normal, la normalidad no existe. No. Entonces, estadísticamente hablando, tenía capacidades normales, adecuadas a su edad, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que la maestra dijo, ¡ay, qué emoción! Tengo un chico superdotado en clase. Voy a traer cosas para que no se aburra. Entonces le preparaba materiales más desafiantes, más interesantes para que el niño en clase participara y no pasara. Porque ¿cómo? Ella no iba a estar a la altura de desarrollar las altas capacidades de su alumno. Entonces, a todos los demás les daba problemas de los del libro, pero al chico le traía problemas especiales, le hacía proyectos aparte, buscaba que él desarrollara sus intereses en el arte, en la música. Bueno, fue un año fantástico, el chico estuvo cada vez, otro detalle, cada vez que el chico levantaba la mano y hablaba, ella lo miraba y complacida, su cara manifestaba que va a hablar el superdotado. Bueno, esto fue todo el año. Cuando terminó el año, se evaluó y se vio que evidentemente el chico había rendido a Avanzado. nivel de un chico de altas capacidades. Ujú. ¿Por qué? Porque la actitud del docente de esperar esa respuesta de él fue la que lo generó. Estimulación que recibió, la atención, el tipo de materiales, todos esos factores. Muy bien, muy bien. Este ejemplo nos tiene que hacer pensar, ¿qué tal si tratáramos a todos los chicos igual? Ujú, ujú. Bien. Ahora viene una pregunta en relación, por ejemplo, ahorita nos ubicábamos en la etapa de los 80, ¿verdad? Ese estudio que se hace en los 80. Y yo estaba recordando que en los 80 estábamos hablando, por ejemplo, en México de una descentralización educativa, estábamos hablando de una integración educativa en esos tiempos apenas. Em, no hablábamos de neurociencia, obviamente. En los planes de estudio no se contemplaban ese tipo de asignaturas. Pero como yo lo dijo al inicio de la charla, los maestros de una manera intuitiva, de una manera muy profesional, también por la experiencia de Claro. tantos años hacer lo mismo, por identidad con su profesión, hacían cosas maravillosas con nuestros alumnos. Entonces aquí viene la pregunta que le quiero hacer. En este momento, ¿cuáles serían las principales aportaciones que ha hecho la neurociencia para que la educación las tome y diga en una currícula, en un plan de estudios para la formación docente, debería de estar este conocimiento y deberíamos de hacérselo llegar a nuestros maestros? ¿Cuáles serían esas principales aportaciones que en este momento la neurociencia tiene como un marco de conocimiento para nuestros profesores? En primer lugar, la pedagogía antigua decía que el primer punto era respeto al sujeto de la educación. Eso me quedó grabado de cuando era chiquita. Eso es lo fundamental. Es decir, respetar al sujeto de la educación significa conocer cómo aprende, Ujú. cómo memoriza, entender la atención, entender cómo llamar su atención y todas las estrategias pedagógicas que a partir de entender su cerebro funcionan. El hecho, hay como tres, digamos, pilares que la neurociencia ahora establece ya definitivos, ¿no es cierto? Que son Ujú. el concepto de neuroplasticidad, el entender que esa persona
que el cerebro cambia toda la vida. Por tanto, hay que educarlo toda la vida. Y a su vez, el desafío de educar a ese cerebro toda la vida es lo que hace que el cerebro mantenga su salud mental. La segunda fundamentación que hoy la neurociencia puede aportar al aula es la inteligencia emocional, el concepto de el medio ambiente emocional como fundamental para desarrollar a la persona. Y finalmente, los conceptos justamente de cuáles son las funciones ejecutivas y cómo desarrollar estas funciones ejecutivas para que el profesor tenga herramientas en el aula eh, para evaluar esas funciones y luego, aparte de evaluarlas, poder formarlas. Estimularlas. Una de las, de las herramientas que se tiene es tratar de conocer al alumno. Tratar de conocer al alumno, la neurociencia nos da algunas herramientas que son los perfiles comportamentales de los chicos. Voy a hablar de un tema acá que es el tema de los mitos. En neurociencia van a ver que hay mucha crítica con respecto a la implementación de la neurociencia en la parte educativa porque se dice que no se ha hecho con la suficiente seriedad o rigor científico que se debiera. Y gracias a esto surgieron una serie de errores que los neurocientíficos llaman mitos o neuromitos de la educación. Es verdad que se produjeron errores y que han habido, de alguna manera, abusos con ciertos conceptos en educación, pero no solo en educación, sino en el conocimiento general, como esa famosa frase de que aprendemos, que usamos solamente el 10% del cerebro. Eso ya la ciencia ha probado que no es así. Esto fue una frase que se dice que James, el gran psicólogo americano, dijo como para hacer pensar que si usamos tan poco, imagínense si usáramos el 100. Pero en realidad, cada vez el cerebro nunca descansa. Nuestro cerebro duerme, pero mientras dormimos, el cerebro sigue funcionando. Si no, nos moriríamos. El día que el cerebro no funciona, que estamos muertos. Así de fácil. Durante el sueño, fíjense, es tan importante el sueño, ese es otro de los pilares que ha aportado la neurociencia ahora, es que durante el sueño se fija la memoria. Por lo tanto, es muy importante permitir a los niños dormir, no perturbar los ciclos de sueño de los chicos, ni de los adolescentes, que por una situación también de maduración de su cerebro necesitan dormir más. Entonces, evidentemente, todos estos aportes que la neurociencia nos está dando nos han permitido entender que se han cometido errores. Uno de los errores, otro de los mitos también que se dice, es el tema de los perfiles, de que no es verdad que haya hemisferio izquierdo y hemisferio derecho y que las personas se dividan en su manera de preferencia de conductas o izquierda o derecha, que no es verdad lo de los visuales, auditivos, los estilos de aprendizaje. Bueno, a ver, estoy de acuerdo evidentemente con los neurocientíficos en que todas estas teorías que fueron surgiendo desde los años aproximadamente 70 no son reales o no tienen digamos, una relación directa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está formado por 4 cuadrantes, pero tampoco estos autores pretendieron decir eso. Es decir, a medida que vamos aprendiendo, va cambiando el modelo de lo que vamos aprendiendo. Hoy el modelo que tenemos del cerebro es muy distinto al modelo de los años 70, del año 2000 y no contemos para atrás porque para Aristóteles y para los griegos el cerebro era una nevera que enfriaba la sangre. Entonces, claro, estaba equivocado, pero era la información que disponía en su tiempo. Entonces, de la misma manera, todas estas herramientas que han ido surgiendo, yo soy una defensora de ellas. ¿Por qué? Porque voy a decir lo bueno y lo malo. A ver si soy clara bien. Lo bueno es que si yo, por ejemplo,
trato de conocer más a mis alumnos y descubro que uno tiene un perfil más racional, otro tiene un perfil más emocional, otro tiene un perfil más organizado y otro más secuencial, es verdad, el error que puedo cometer es solamente estimular esas Ujú. áreas en el chico o catalogarlo y ponerle un rótulo directamente, este piensa así, este es auditivo, este es kinestésico, este es visual. Entonces, si yo les voy poniendo rótulos y solo estimulo eso que en una herramienta que pueden eso no ser todo lo científica y avalado por suficiente convalidación estadística me haga Ujú. falta, pero sin embargo, y esto es lo bueno, al maestro se le han dado herramientas que le han permitido comprender más al alumno. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo? Sí, aplicar y usar estas herramientas, usarlas, pero saber que si el test me da como resultado que tengo un alumno racional, no solo estimular su área racional, sino también su área afectiva, sino también su área emotiva, su área creativa. Entonces, sí usar las herramientas, tratar de comprender. Por otra parte, está probado que algunos de nosotros aprendemos mejor visualmente y otros auditivamente. Eso es verdad. Sí, Lo que sería incorrecto es solamente focalizarnos en estimular aquellas áreas que sean de preferencia de los alumnos y menos aún catalogarlos o ponerles un sello. muy bien. Bien, continuando con nuestra charla, querida doctora Pizarro, hay una pregunta en relación a la inclusión educativa. En un modelo de educación inclusiva en el cual la personalidad del individuo, sus características, su contexto, su historia personal, familiar, debe de ser considerado dentro del marco en el cual se le va a educar, para situar quién es ese individuo, cómo se le va a enseñar, qué se le va a enseñar. La neurociencia, ¿de qué manera puede ayudar a que sea adecuada o ajustada la enseñanza a estas diferencias individuales? Bueno, esencialmente comprendiendo cómo es el proceso de aprendizaje, cómo aprende nuestro cerebro. Es fundamental, porque Ujú, si yo entiendo cómo es el proceso y qué características únicas tiene en el universo y qué condiciones tengo que respetar para que ese proceso se genere, ujú, evidentemente el que me va a dar la respuesta es la ciencia y en este caso la neurociencia. Ahora bien, todos estos datos que nos aportan la neurociencia nos permite primero personalizar, es decir, identificar cuáles son las necesidades de ese chico. Yo el tema de la normalidad, la educación debe ser universal para todas las personas y para cada uno lo que necesite, no para todos lo mismo. Es decir, tiene un mismo contenido, tiene que ujú, llegar según los canales de cada persona para que se concrete en el proceso educativo. Uno de los aspectos muy importantes que he visto últimamente, que se está trabajando también, es el concepto de que educar es educarse. ujú, Entonces, a través de lo que tenemos que conseguir en todo este desarrollo del paso de la persona, del niño por la escuela y el adolescente, es que su aprendizaje se transforma en autónomo, se transforme en buscar aquello que a él como persona lo va planificando. ujú. Entonces, educar es educarse. Y entonces, este proceso va a durar toda la vida. El proceso de la educación va a ser para toda la vida. Y mientras más herramientas le demos al profesor para que el profesor pueda identificar estas habilidades, estas preferencias y estas conductas que se manifiestan en el aula, esas herramientas nos van a permitir adaptar nuestra enseñanza y utilizar los canales que van a permitirnos comunicarnos con los chicos. Yo recuerdo una de las experiencias que aplicamos en el colegio fue
junto con unos investigadores, eh, el aplicar las herramientas para que los chicos aprendieran a autoconducirse en este proceso de justamente de autoconocimiento. Entonces, utilizamos en ese momento la herramienta de Ned Herman. Entonces a los chicos se les explicó, esto era séptimo grado en ese momento, 12 años, se les explicó cuáles eran los perfiles, los 4 perfiles que Herman indicaba, ¿no es cierto? Y que definían características desde su racionalidad, su emocionalidad, su creatividad u organización o persona organizada. Bueno, los chicos hicieron ejercicios y comenzamos a experimentar, a formar grupos a cerebro integrado, es decir, poner en los grupos un chico de cada perfil para poder comprobar cómo era la comunicación entre ellos. Y si era mejor para algunos trabajos que estuvieran los que tenían el mismo perfil y para otros trabajos aquellos que tenían perfiles distintos y que trabajaban en equipo. Las experiencias fueron riquísimas, pero lo que recuerdo que fue que nos causó también gracia y que nos permitió comprobar hasta dónde había llegado este proceso con los chicos, fue un día en la escuela, estábamos en el patio con un profesor también que estaba en la investigación y vemos que un chico atropella a otro y este se cae al suelo. El que pasó corriendo, siguió su ruta y luego se detiene y vuelve y lo socorre y dice en voz alta que nosotros lo pudimos escuchar. Ah, es verdad que soy racional, pero tengo que desarrollar mi lado emocional. Wow. Entonces, entonces dijimos, bueno, esto está funcionando. Esto está funcionando. Antes no habíamos alcanzado a ver las evaluaciones del programa, pero dijimos, esto está funcionando. Porque él mismo, en el desarrollo de su conducta, comprendió que, bueno, en el juego empujó a otro, jugaban, se cayó, pero dijo, no, tengo que reconocer, recordar mi lado emocional y con eso ayudarlo. Y con respecto a este tema de la inclusión es aceptar a la persona completa. Es decir, a mí me parece incluso eh, hasta extraño que en este momento de la civilización todavía estemos discriminando a las personas por la rapidez de su pensamiento, por la forma que aprenden, por los intereses que tienen, cuando en realidad eso es la riqueza de nuestra propia humanidad, lo que estamos recibiendo en el aula. Leía que Margaret Mead, la gran antropóloga, estaba dando una conferencia y un alumno le preguntó cuál era el elemento de civilización más importante que había encontrado en su búsqueda por las distintas culturas, qué era lo que a ella le daba la pauta de que en esa cultura había civilización. Entonces, evidentemente, él esperaba que le dijera un cacharrito tallado o una piedra muy antigua o la punta de una flecha. Y Margaret Mead le contestó que para ella la prueba de que en esa cultura había una realmente civilización, al revés, que en esa civilización había cultura, era haber encontrado un fémur que había sido quebrado y había sido reparado. Es decir, eso le indicaba a ella que había una humanidad que protegía a sus congéneres y que le permitía curarse sobre esa dolencia, mientras que en el mundo animal, un animal que se quiebra una pata y no puede acceder a comer o no puede acceder a salvarse de los depredadores, está muerto. Y los animales los otros lo abandonan porque evidentemente es una carga para el grupo un animal que está herido. Mientras que una prueba de civilización es que la humanidad, de una prueba de que hay humanidad, es que haya curado y cuidado en la soldadura de ese hueso. Ujú. Entonces, lo que ha sucedido hace 150.000 años sigue sucediendo porque en estos últimos 150.000 años el cerebro humano no se ha modificado. Muy bien. Em, entonces, la pregunta que le quiero hacer en esta parte de la charla es
si la neurociencia nos aporta conocimiento que es aplicable en los diferentes niveles educativos, en las diferentes etapas educativas del hombre, del ser humano. Existe ese conocimiento para nosotros tomarlo y poderlo aplicar en los procesos cotidianos de enseñanza, en cualquier nivel educativo, pero también para cualquier edad. Absolutamente, absolutamente. Ujú. Al punto de que cada vez más se sabe más sobre el cerebro y sabemos cuáles son las etapas de maduración de de los distintos núcleos cerebrales, de las distintas funciones, cómo van apareciendo. Se sabe que el cerebro aproximadamente alrededor de los 20 años recién está terminando de madurar. Se conoce todo paso a paso cómo va funcionando y qué necesita el cerebro en ese momento. La maduración, para decirlo así, con una imagen que sea simple, pero es muy efectiva, el cerebro madura desde atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Es decir, las funciones cerebrales que están sobre nuestro tallo cerebral y sobre la base del cerebro, que son las que nos mantienen con vida, alerta y hacen todas las funciones de la sangre, de la respiración, etcétera, etcétera, que son autónomas, Ujú. esas funcionan primero. Así vemos un bebé recién nacido, ¿no es cierto?, que ya respira, que evidentemente él controla todo lo que es la Funciones parte básicas de de la la vida. circulación, etcétera, etcétera. Pero recién, dijimos de adelante a atrás, recién se logra el desarrollo de los lóbulos frontales, se termina de desarrollar alrededor de los 20 años. Ok. Aunque algunos uno crea que no lo han terminado de desarrollar, pero bueno, eso es otro tema. Un detalle muy interesante que yo siempre remarco es el siguiente. Durante toda la infancia, ¿no es cierto? En la maduración, esta maduración de todos los núcleos cerebrales se va produciendo por fases, ¿no? Por una fase que está determinada por la propia naturaleza. Y Ujú. esas fases, cuando en esa fase de maduración o de estado madurativo se encuentra un determinado núcleo, por ejemplo, la parte emocional, que madura alrededor de los 6 a los 10 años, es cuando va esa zona madurándose, es cuando más frágil está. Es decir, en el periodo madurativo, la zona que está madurando se encuentra más frágil y donde un trauma puede afectarle más. Por tanto, si durante la infancia, la primera infancia, está madurando todo lo que son las zonas emocionales de nuestro cerebro, ahí es donde impactan. Entonces, un trauma causado por un profesor, el rechazo del profesor hacia ese alumno, que el rechazo no hace falta ni siquiera verbalizarlo, Ujú. simplemente con mover la cabeza, aceptar al otro o no, o sea, no hace falta muchas estrategias de aceptación, de pensar y no, el chico sabe si está aceptado o no por su maestro. Ujú. Entonces, esos traumas se fijan en ese momento. Y esos generan, está comprobado que el dolor del rechazo social, cuando hicieron una prueba muy interesante, una investigación de medir Ujú. qué áreas del cerebro se estimulan cuando uno sufre dolor físico y de la misma manera qué áreas cuando uno sufre un dolor de rechazo social. Y son las mismas áreas. Ujú. Es decir, se experimenta el rechazo social igual que el dolor físico. Entonces, durante la primera infancia, una criatura que recibe un impacto, un trauma, un rechazo voy a decir otro, no solo a nivel de escuela. Típico es que entre los 7 y los 10 años se producen los divorcios de los padres más comunes. Es la etapa de la infancia que más divorcios se generan, ¿no? Entonces los padres a esa edad le dicen al chico, tranquilo, yo te voy a seguir queriendo, el papá y la mamá van a vivir cada uno en un lado, pero todo va a estar perfecto. Pues ese trauma incide
en esos órganos de su cerebro, dejando una huella, Claro. una huella. Y luego, esa conducta a lo largo de los años, o la persona logra madurar esos afectos que en ese momento causaron el trauma, o eso va a condicionar futuras conductas de la persona. Entonces, es tan delicada la actuación de un profesor en la vida de una persona que tenemos que estar todo lo preparado posible, con todo lo que exista, para no haber dejado por error o por falta de información o ni siquiera mala voluntad o mala praxis docente, sino el no conocerlo, el poder saber la huella tan impresionante que dejamos en la vida de cada persona que llega a nuestra aula. Muy bien. Bueno, estamos en la etapa final de esta conversación tan interesante, donde estamos descubriendo algunos aspectos que no por el conocimiento teórico que pudiera faltarnos, usted lo dijo al principio de la charla, los profesores no los tuvieran aplicado. Lo que pasa que ahora la información nos llega de una manera más fluida, de una manera más fácil, tenemos acceso a mucha más bibliografía que está en las redes. Entonces, hemos ido comprendiendo cada día más la importancia de identificar estos procesos en el cerebro, en la mente, pero también en la parte emocional o socioemocional del individuo. En esta última parte de la charla, ¿pudiera usted ofrecernos algunas recomendaciones especiales como para comenzar un trabajo más personalizado en las aulas, aplicando todo este bagaje de conocimientos que nos proporciona la neurociencia? ¿Cuáles serían esas recomendaciones especiales que usted pudiera destacar y dejarnos en esta charla e incluso darnos esa reflexión que quiera que nos quedemos con ella para seguirla trabajando y verla usted en la próxima conferencia que va a tener el día 5 de octubre en Ciudad Obregón, Sonora, en el marco del primer foro educativo de CEFIE, fortaleciendo las comunidades de aprendizaje? Tan amablemente usted ha aceptado darnos esta conferencia. Entonces, para quienes estén interesados en seguir aprendiendo sobre esta importante temática, podrá usted verla el día 5 de octubre. Sí, Muy bien. a Entonces, ver, ¿cuáles serían esas recomendaciones y esa reflexión que nos quisiera dejar? Adelante. recomendaciones desde el punto de vista de la neurociencia, el aula activa. Se aprende haciendo, es fundamental. El aula emotiva, se aprende queriendo, es fundamental. Después estrategias, ya en la conferencia vamos a verlas, hay Sí. miles, pero como ejes fundamentales es la actividad por parte del chico, la parte emocional y en el tercer pilar, el hecho de no llegar a la sobrecarga de información, que es otro tema que rozamos al pasar, pero la sobrecarga de información está siendo muy grave. Hay una cantidad de información que nos está llegando que la persona no alcanza a filtrar y que está produciendo una serie de situaciones realmente importantes. No vamos a entrar en patología, luego vamos a entrar en algunas patologías en la conferencia, pero fundamental eso es el aula donde el chico aprenda haciendo, donde se respeten los tiempos de la persona y los tiempos no están fijados, los tiempos están manejados por la atención. Entonces, el aula activa despierta la atención, porque una de las cosas que recién quería comentar y se nos pasó en la charla fue que la atención se despierta cuando aquello que yo percibo tiene que ver conmigo. Es decir, como yo les daba el ejemplo del Sara, de una mujer embarazada que ve carritos, es decir, yo estoy atenta a aquello que tiene que ver conmigo. Veo carritos porque he estado embarazada, pero de la misma forma, cuando nosotros estamos preparando una clase, es tener en cuenta los intereses del chico.
porque si no tenemos en cuenta sus intereses y lo que estamos enseñando no está en consonancia, no vamos a despertar su atención. Entonces, son detalles en el proceso de enseñanza que ahora sabemos que los buenos maestros lo han hecho siempre, sí, pero que ahora sabemos la forma en que podemos profundizarlos y evitar aquellos que sean, por ejemplo, durante mucho tiempo se educó con una disciplina muy férrea, porque se pensaba que eso era lo correcto. Ahora sabemos que tiene que existir una disciplina en el sentido de que el aula tiene que tener orden, porque el orden también es uno de los factores que forman nuestra capacidad mental. No podemos dejar de lado el orden. Otro de los temas que después vamos a profundizar mucho es el de la memorización, que se ha estigmatizado a la memoria. Y sin embargo, si no hay fijación, no hay aprendizaje. Y hay un tercer aspecto que es la transferencia. Si nosotros aprendemos algo, no lo fijamos y no transferimos eso que hemos aprendido a otra realidad diferente, no se ha producido el aprendizaje. Entonces, eso conduce, el no respetar estos pasos, conduce a un fracaso escolar como el que estamos viendo a nivel mundial. Porque en primer lugar se borró el concepto de transferencia, es decir, los chicos aprendían conceptos y no lo aplicaban en nada. Si ese punto lo retomamos, sería conocer, fijar a través de la memoria, transferir a un ejercicio práctico, pero luego agregaría reflexionar sobre el mismo, porque eso cumple un ciclo para el desarrollo de un pensamiento crítico y complejo. Completamente, Ujú, completamente. ujú. Entonces, y finalmente, comentar que es verdad que la neurociencia es un mapa del tesoro, Sí, ¿sí? Es un mapa del tesoro, porque nos va a ayudar, nos va a hacer dar seguridad con los procesos y nos va a dar... ahora viene un tema muy importante que también tendríamos que después abordar, que es el de la inteligencia artificial. por supuesto. En Inglaterra ha salido un colegio que está haciendo ya toda la promoción de que va a enseñar sin profesores, solo con inteligencia artificial. Y en Estados Unidos, para reírnos un rato, porque uno dice, wow, el ejército está preparando con inteligencia artificial a los soldados. Por ejemplo, salió un programa muy interesante de cómo formar a los soldados para evitar o ayudar en caso de suicidio. Y todo el programa se hizo con la inteligencia artificial con la realidad virtual. Es decir, a través de la realidad virtual practicaban y ejercitaban cómo trabajar el tema de un compañero que quiere suicidarse o una persona que ese es otro de los puntos graves que está teniendo nuestra sociedad. Y el tema también de la inteligencia artificial, que pretender negar la importancia de la inteligencia artificial es tan absurdo como negar la importancia de la neurociencia en el aula. Ahora bien, son herramientas, Son son herramientas. Un buen profesor, una persona con una gran vocación y con responsabilidad profesional, ¿las necesita? Pues no, porque va a saber hacerlo naturalmente. Pero que esas herramientas son las de la sociedad que nos toca vivir, que eso también es adecuación a la realidad, claro. que eso es una de las bases de un buen profesor, saber adecuarse, adaptarse. La inteligencia es adaptación. Entonces, esa adaptación a la realidad y conocer las herramientas que estamos usando es fundamental. Yo siempre cuento que cuando yo era chica, recién apareció el hecho de poder usar los bolis, ¿no? En clase. Entonces habían maestras que permitían los bolis y otras que no. Después aparecieron las calculadoras. Otra vez, que si calculadora sí, calculadora no, que el chico no va a aprender a multiplicar, que va a usarla. Luego apareció Internet, que Internet sí, que Internet no. Nos pasamos la vida con esas discusiones. Ahora tenemos estas herramientas. Los profesores son inteligentes, tienen que usarlas. Y el usarla es lo que les va a dar, les va a permitir justamente hacer mejor las cosas y con mayor conocimiento, que no significa
que es una barrera no manejarlas para poder ser un buen profesor, soy la primera en decirlo. Pero que es importante nutrirse con estas herramientas para mejorar y lograr un aprendizaje mucho más efectivo con los chicos es fundamental. Y por otra parte, nuestros alumnos son alumnos de esta generación informatizada. Entonces, prepararlos para el futuro es también llenar nuestras aulas de estas herramientas que les van a permitir desarrollarse con ellas. Por supuesto que sí. Uno de los rasgos importantes de la inteligencia es esa capacidad de adaptarse a esa misma evolución que genera el hombre a través del conocimiento. Claro. Entonces, son ciclos inacabados y por eso estamos aquí y por eso estamos hablando de estas cuestiones. Y sí, definitivamente el profesor tiene que estar consciente de ello, no viéndolo como teoría, sino viéndolo como una herramienta para mejorar sus procesos. Bien, ¿algo que usted quisiera agregar, doctora Pizarro? Bueno, que me he sentido muy cómoda en esta conversación con Cefi, que estos proyectos son los que valen la pena porque es ayudar a los profesores a descubrir y a descubrirse, a descubrir las riquezas que ya tienen y los tesoros que pueden encontrar en el camino, que un buen profesor nunca va a estar cerrado a ello. Y bueno, agradecerles la charla, el momento que ha sido muy, muy agradable y que espero que vengan muchos a escucharnos en las conferencias que estamos preparando para poder ya dar herramientas que acá no era el momento, pero bien aplicables para que se sientan muy cómodos trabajando todas estas áreas fundamentales. No tengo la menor duda de que va a tener un público muy amplio para escucharle. Ha sido muy interesante la conversación con usted y le damos las gracias por parte de CEFIE por habernos hecho este espacio en su agenda. Que tenga muy buena tarde, doctora Pizarro de Zulia. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.